sea, si le preguntas a cualquier who cares, ¿no? Sí. Pero ya sale a luz de, oye, este va marcando la agenda, este va resolviendo qué se va a resolver, valga la redundancia, ¿no? Sí. Entonces es un tema súper importante. Y aparte el presidente de la Corte se vuelve una persona sumamente importante porque aparte es presidente del Consejo de la Judicatura. Y déjenme decirles que ahí está el poder. Ahí. En el Consejo. Sí. El Consejo castiga jueces, designa jueces, mueve jueces y controla el presupuesto. Entonces, si pues tú eres un presidente de la Corte sumamente perverso, pues empiezas a mover gente que te cae mal, la política te va bien, las cosas se ponen muy delicadas. Entonces, no sé si hasta claro, me siento mal de arrancar sin ella, pero... ¿Claudia? Sí. ¿Va a estar con nosotros? Sí, pues estaba vía Zoom. ¿Y Clau? ¿Va a estar? ¿No está? ¿No? Todavía no la tenemos. No entonces, te sientas mal. Me tomaré la libertad de arrancar. A ver, primero, en orden. En orden. Hay mucho de qué hablar de este tema y voy a tratar de ser lo más concreto posible. Pero basta ya de quién va a presidir la Corte. Yo creo que hay que analizar otro problema, que es un problema bien difícil. Es bien difícil porque las soluciones son malas. ¿Qué pasa si la ministra no es licenciada en Derecho? Claro. ¿Qué pasa con todo? Falló todo, ¿eh? Bueno, para ver, sí, pero ¿qué pasa? Tú no puedes tener una sentencia sin un juez. O sea, necesitas un juez para que dicte una sentencia. Y para tener juez, necesitas tener abogado. Y para tener abogado necesitas tener cédula. Y para tener cédula necesitas tener título, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando sale a la luz? Se invalida todo lo que todo el actual podría estar viciado en nulidad. Y ya no voy a entrar a decir que si es nulidad absoluta o nulidad relativa. Ya no importa. Porque pues cualquier persona que tiene una sentencia que no le conviene, pues va a ir a impugnar. Decir, oye, a mí me resolvió un juez con una cédula espuria. Eso de por sí ya es un gran problema. Claro. Porque el empezar a cuestionar las sentencias sobre las cuales ha intervenido ya en el Tribunal Administrativo y en la Corte Yasmín Esquivel, abre un nuevo mundo de problemas que van a complicar muchísimo. Y lo mejor para todos, a pesar de que en caso de que sea cierto que su tesis es espuria y que por ende debería no tener título y por ende no tener cédula, un pirata, tomando esto en cuenta, la consecuencia es terrible, es dramática y va a generar una crisis que ojalá no tengamos, porque sería terrible esa crisis. O sea, lo mejor sería que sí fuera porque... Lo mejor es que digan que es válido. Porque no podemos empezar a relitigar todas estas cosas que ya se determinaron. Pero no apunta para que vaya para allá. O sea, ya alguien contactó al licenciado Báez, que aparte está enfermo. Sí, dijo, yo no he declarado nada, yo no he ido con ningún notario. Y lo dijo muy fácil, como hace ratito, el primero en graduarse, pues ahí está la lógica, ¿no? Pero lo importante es el siguiente análisis, que es, no vamos a discutir aquí si la tesis es buena o la tesis es mala. Hay que dar por hecho que la tesis es mala. Entonces, ¿cuál es la consecuencia jurídica de que tengas un juez que haya usado un título? ¿Se invalida todo? Sí, yo creo que, o sea, es que esa es la pregunta. Sí sería un problema. O sea, ahí no tenemos una pregunta clara. Lo mejor es que no se invalide nada. Claro. Eso es técnicamente, o sea, para el Estado de Derecho, eso es lo mejor. Y aparte, mi corazón de madre, que eso ya se ha dicho muchas veces, ¿sí? Mi corazón de madre que late y late fuerte, lo que me dice no es que la ministra Esquivel copió una tesis. Mi corazón de madre lo que me dice es que compró una tesis y le vendieron una que ya habían publicado. El rincondelvago.com. Sí, eso es lo que se dice, ¿verdad? Eso es bueno. Sí, bueno. Es lo que se va a hacer es más lógico. Es que han puesto esas versiones también, porque hay otras dos iguales. Si tiene la misma directora, si la directora se la vendió. Sí, y la misma directora. La directora de la tesis está aquí, está allá. Que debería pues se me hace fácil que digan. Si no es original, pues ¿qué va a decir si es la que...? Sí, bueno, pues obviamente nadie está obligado a declarar en su contra, pero ¿no? El peor manejo de crisis ever de la historia, ¿no? Esto es King Kong contra Godzilla en el manejo de la crisis. El peor. No hay nada peor, ¿no? Sí, claro. Y aparte el cochinero, mientras más lo mueves, más apesta, ¿no? Híjole. Aquí lo mejor era decir, niego los hechos, confío en las instituciones, presentaré mis pruebas y en la discreción. Y separarse un poco, ¿no? Pero si yo hubiera sido su asesor, yo le hubiera dicho eso, Sepárate. ¿Silencio? Sí, pero seguir defendiendo a capa y espada y luego sacar esto que decíamos hace rato, porque ahora ya cae
en otra falsedad al presentar que supuestamente un utilizar notario. la corte para defenderse. ¿no? Y decir la persona, oye, yo no declaré contra... Entonces ya ahora estás mintiendo, estás haciendo un fraude también. Y aparte se metieron al sistema el 22 de diciembre para tratar de alterar la tesis. No sé si vieron esa nota. Sí. Lo que pasa es que no le salió porque la tesis original estaba en microfilm. Claro. Y no Entonces puede. le habían estado quitando a la tesis en la forma digital los datos más incriminatorios. No iguales, pues todo es igual. Pero los datos, eso es mi teoría. Los de que hablaban de ciertas fechas los que volvían imposible la defensa. Pero pues por la fecha es microfilm. Pero no le salió porque había un microfilm de respaldo donde se ve que es lo mismo texto. Entonces, a ver, eso es fundamental. Ahora, qué bueno que no quedó de ministra, de presidenta. Pero ministra. ¿no le pueden quitar el título o sí le pueden quitar el yo título? creo que le tienen que... A ver, en un mundo... Ya está Claudia, nuestra salvadora siempre. Claro, ya está Claudia Aguilar. Para que te integres a esta telenovela. Sí. ¿Tienes frío? No, Iván, Como se nota, ¿verdad? Oigan, perdón. Sí, venía oyendo lo que decía Ilan con mucho tino y bueno, primero feliz año a todas y a todos. Igual, Clau. Y a mi querido Ilan. Hola. Sí, estaba oyendo la telenovela, buena pregunta como la planteas, Maca, además te seguía en Twitter en estos días. Pues voy a retomar donde quedó la última participación de Ilan en el tema de si le pueden o no quitar el título. O sea, yo creo que justamente escribí la semana pasada sobre esto. Y decía que al final del día la solución jurídica, ¿no? O sea, todos los escenarios que se han puesto sobre la mesa, pues creo que son claros, donde además creo que Ilan lo explicó muy esquemáticamente, ¿no? O sea, una persona que va a juzgadora, pues partes de la base que es un abogado o abogada, y para ser abogado o abogada tienes que tener una cédula, y para ello tienes que tener un título, ¿no? Y los títulos se expiden pues de conformidad con las instituciones de educación superior, mientras hayas cumplido y cubierto todos los créditos y los mecanismos de titulación que cada institución establezca. Pero creo que esto se resolvería, ¿no? Ya no pasó, pues desde la perspectiva ética, ¿no? De tener tantito sentido de la responsabilidad y no dañar a las instituciones, y mucho menos a una institución tan importante como es la Corte, ¿no? En su momento se decía, si no va a renunciar, que es lo deseable, por lo menos se hubiera bajado de la contienda hacia la presidencia. Sí. Pero no solamente no lo hizo, ¿no? Sino que persistió al grado de llegar a hacer estas dos cuestiones que ustedes ya con mucha claridad relataban, y la que Ilan hacía además una anotación bien relevante, que es quien sea que le esté manejando la crisis, lo deberían de correr. O sea, es la persona más incompetente para el manejo de crisis que puedo visualizar. Sí, tampoco tiene título. Tampoco tiene título esa persona. Ahora, lo peor sería que ella misma esté manejando su crisis. O sea, cuando el 24 ya todo el mundo estaba preparándose para el brindis, de repente sale la carta en la Navidad. O sea, obviamente el lunes 26, primer día hábil, estaba en todos lados, era la nota. Sí, cuando se nos pudo haber medio olvidado. Se olvida como tantas cosas que no debemos olvidar, sí, ¿no? Y la segunda la saca el 31, y además nos tenía, ¿te acuerdas? Con un tuit de en breves minutos un posicionamiento. Y hora y media después. No. Ahí les voy. Pero dejando eso de lado nada más tantito, lo que quiero decir es, entonces, olvidémonos de la ética. El día de ayer, en la sesión solemne donde van a elegir a la persona que va a presidir la Corte por los próximos 4 años, pide el uso de la voz para seguir defendiendo lo indefendible, esto que no resiste la prueba de la risa, y a mí me parece eso que sí síntoma grave de lo que puede suceder. Entonces, dejando de lado la perspectiva de la ética, también tenemos que entender que para remover a un funcionario del rango de los ministros, pues existen mecanismos previstos en la Constitución que tienen tintes políticos, porque precisamente su naturaleza, es decir, el cargo es tan importante, ¿no?, que estos altos funcionarios caen en otros mecanismos de responsabilidad que están también previstos en el texto constitucional. ¿Y por qué digo que tienen que ver con los tintes políticos? Porque son determinaciones que se toman al interior del Congreso de la Unión. Entonces, para que tú puedas separar a un funcionario, pues existen estos mecanismos, digamos, de declaración de procedencia, para que también puedas iniciar juicios políticos, ¿no? Entonces, estos dos procedimientos que están previstos en la Constitución, pues evidentemente, aunque están para fijar responsabilidades que pueden ser objetivas, tienen un tinte político. Entonces, no es fácil que vinieran a decirnos, ay, bueno, que la ministra, porque además es otra cosa, es ahorita la ministra presidente de la segunda sala, ¿no? O sea, ella es quien preside la segunda sala. Entonces, quisiera, dejar hasta ahí esto, porque era retomar lo que estaban diciendo, y la primera parte, pues que sin duda
había, y me sumo a esta parte de celebrar, porque fue con gozo, júbilo, que todas y todos recibimos la noticia de que la ministra Norma Piña sea quien presida la Corte. Oye, ¿no? Clau, pero por muchos lados, ¿no? O sea, porque de pronto a mí me dio gusto ver a muchos conservadores, panistas diciendo... ¡Qué bueno! Porque quizás va a poder resarcir el daño que ha hecho el ministro Saldívar. Y decía, es que no saben quién es, ¿qué van a esperar? Si es la más feminista, ha defendido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. O sea, hizo enojar por muchos lados y eso está muy bien. No, pero lo que... El júbilo viene... Muy bien. Sí. Perdón, Milán. Sí, perdón. Ya, no, sigue si quieres. Es que luego quiero decir algo de Norma Piña y esto que decía Maca. Pero, adelante, por favor. Adelante. No, pero es que espérate. Justamente esa crítica que qué bueno que pones sobre la mesa, Maca, porque a mí me parece que es muy lamentable que la oposición se monte en cualquier escándalo, literal, para atacar al presidente. Y no estoy defendiendo lo que saber, pero es no tener ni tantito sentido la responsabilidad de que no hicieron su parte. Quienes palomearon a la ministra Yasmín Esquivel Moza fueron todos quienes le dieron la mayoría calificada al interior del Senado. No sería ministra si el Senado no lo hubiera palomeado. O sí sería, pero solamente señalada y apuntada directamente por el presidente de la República. Porque Ilan y yo hemos platicado con ustedes, sí, existe este mecanismo perverso donde si te rechazan 2 veces la terna, el presidente la nombra directo. Pero entonces sí podrían tener cara para decir, es que él puso a esa ministra. Claro. Aquí no, pasó por el ejercicio problemático, deficiente que tenemos en el nombramiento de los ministros y ministras de la Corte. Entonces, eso aparte. Y ahora que también descalifiquen o minimicen a una gran jurista como es Norma Piña, que además, dicho sea de paso, ha hecho a través de sus resoluciones, como bien destacas, pues hasta genera... digamos, entre las feministas tiene motes donde se le denominan, donde la nombran, hay stickers, ha escrito artículos, pero dentro de la carrera judicial empezó desde los más, digamos, desde las actuarías. Ha sido juzgadora de distrito, ha sido magistrada y llegó a la Corte. Entonces, a mí me parece que también es un mensaje que quiero dejar clarísimo, es qué bueno que sea la primera mujer. Pero además, qué bueno para que todas aquellas pseudofeministas que se montan en el tema de género para decir, ya es hora que llegue una mujer, vean que no es que llegue cualquier mujer. Que sea esa sí, mujer. Qué bueno porque se fisura el techo de cristal, pero qué bueno porque es una mujer que tiene una amplia trayectoria y que ha demostrado con años de esfuerzo, trabajo, su compromiso con el Poder Judicial federal y con la justicia en este país. Entonces, creo que eso sí es bien importante dejarlo sobre la mesa. Perdón, Ilan. No, estoy total, de hecho, coincido contigo al 100% y me gusta que lo hayas dicho. Y para aderezar tu comentario, yo diría lo siguiente. Primero, es una ministra que puso Peña. La puso Peña precisamente, la propuso Peña en su momento, precisamente porque sabían que iba a pasar, porque era muy neutral. Es una mujer que no tiene un tinte político, que es una gran jurista, muy respetada. Fue secretaria... Se supone que es apartidista. Fue secretaria de Estudio y Cuenta de la ministra Olga Sánchez Cordero. Ajá. Pero aparte, es una mujer que, a pesar de que su papá era abogado, es una mujer que realmente viene de la cultura del esfuerzo, valga la redundancia. O sea, realmente es una mujer que se ha ganado a pulso estar ahí. Y que ve la ley como es, ¿no? Pero también me gusta un poco, y no estoy hablando, no quiero que eso se interprete como un mal comentario hacia Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pero no es una mujer que viene del privilegio como algunos ministros que nacen pues 10 kilómetros adelante en la carrera del éxito, porque pues nacen en una familia acomodada, porque son hombres blancos, porque van a ir a una escuela y porque seguramente la van a sacar del parque, al menos que tengan graves defectos de personalidad, ¿no? Sí. Aparte, es una mujer muy capaz. Entonces, no solamente me gusta que es una mujer, no solamente me gusta que es una mujer que es con estricto apego a la ley, no solamente me gusta una mujer que es progresista en su forma de pensar, realmente tiene una tendencia hacia el progreso entiende cómo el derecho cambia y las relaciones cambian la vida de las personas, pero también me congratulo que es una mujer que viene de... Que no arrancó la carrera realmente kilómetros adelante de los demás, que sabe lo que es ganarse ese puesto. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir, y en esto sé que Claudia va a estar de acuerdo conmigo, es que la presidencia de la Corte no puede ser un premio mezquino.
No lo puede ser. Ni puede ser un instrumento para avanzar una agenda política. La presidencia de la Corte es una de las encomiendas más importantes de esta nación. Sí. Es importantísimo, es importantísimo porque es la última portería del Estado de Derecho. Si rompes esa portería, no hay Estado de Derecho. Si la Corte resuelve mal, si la Corte es partidista, y por eso me gusta que sea Norma, porque Norma Piña es una mujer que entiende la ley por lo que es. Es una mujer que viene de carrera judicial. El ministro Saldívar nunca fue juez, y no estoy hablando mal del ministro Saldívar, al contrario, yo soy fan del ministro Saldívar, pero el ministro Saldívar venía de la academia y de la práctica privada, no viene del Poder Judicial, de esta carrera del Poder sí, ella sí entiende lo que es tomar una decisión y lo que puede... Sobre todo entiende las tripas. Las tripas, está desde adentro. Sí. ¿Cómo funcionan las cosas? Y desde abajo. Totalmente, o sea, no es lo mismo haber sido actuario y tener que salir todos los días con tu expediente, claro, a agarrar transporte público para llegar a notificar a quién sabe dónde estar. Pues la vida en la calle, cumpliendo trabajos de mensajería que son importantísimos para que funcione un juzgado. Entonces, aparte fue juez, es experta, es especialista en derecho penal, ha sido juez en materia administrativa, lo cual quiere decir que su fortaleza es el amparo. Por donde le buscas, me encanta que sea. Y lo más increíble de todo es que salió ella. ¿Y quién votó por ella? Porque por ella votaron los que hubieran votado por Yasmín Esquivel, inclusive Yasmín Esquivel. ¿Por qué? Porque querían a alguien al final del día que ellos confiaban que no iba a ser controlable ni manipulable. Estaba bien por nadie. Emocionado el ministro Luis María Aguilar, ¿no? Sí, estaba muy emocionado cuando... La verdadera división, ¿no? Digamos. Es que él también es juzgador de carrera. No sé qué piensas de lo que dije, Claudia. Sí, justo quería retomar algo que dijiste bien importante, porque a propósito de la designación, que yo creo que por eso y así fue como ganó. Norma Piña, digo, con todos estos méritos, virtudes, que además, la verdad es que tengo la fortuna de haberme topado con ella en mi práctica profesional como magistrada en muchos asuntos y como juzgadora. Entonces, de verdad, sí es esa mujer que leemos, esa descripción, esa mujer mesurada, conocedora, estudiosa, siempre comprometida, con una cara amable para los justiciables. O sea, cuando pedías hablar con ella, siempre están sus puertas abiertas. Pero lo que dijiste cuando pasa ese nombramiento, por ejemplo, cuando llega designada por Peña o propuesta por Peña, en que es un perfil, de estos perfiles, yo no diría neutro, porque sería como que casi que no toma partido, pero sino de estos perfiles con los que se pueden construir acuerdos. Y precisamente yo creo que esa fue la gran virtud. ¿Y por qué llega? Sin un enorme desgaste en las votaciones? O sea, era previsible que cuando menos hubiera esas 3 votaciones para que pasara, porque eran muchos candidatos, no eran 5, al momento en que Yasmín no se quiso bajar, entonces era previsible, porque además fíjense, en la primera ronda obtiene estos 3 votos Norma Piña, y todos los demás se quedan con 2, ¿no? El propio y el de alguien más a quien habían, digamos, comprometido. Entonces, para la segunda, que es en realidad la que tendríamos que haber tomado como esta primera, que es para ver cuáles pasan, es donde ya pasan el que de mucho tiempo se hablaba que iba a ser como el natural, que era Alfredo, ¿no? Gutiérrez Ortiz Mena. Y Norma Piña, que en ese momento, cuando pasó, bueno, por lo menos yo, desde el seguimiento, me estaba muy emocionada, porque justamente, pues yo en charlas de café decía, es que si quieren algo bueno para la Corte, sobre Norma Piña tendrían que apostar. Norma Piña puede sumar a todos aquellos ministros de carrera, por así decirlo, de carrera judicial, que es lo que destacabas, Maca, por eso la emoción del ministro decano Luis María Aguilar Morales, y de varios otros que se suman. Encabeza esta agenda, porque además yo digo, ella fue bien inteligente, porque fue muy mesurada, pero no sé si se acuerdan que hace como un mes, para no errarle, pero no más de un mes, hubo una entrevista que le dio al País, y ella cerró con una frase que cuando yo la leía, considerando lo prudente que es, lo mesurada, lo decía todo. Decía, si mis compañeros ministros son congruentes con la agenda de género y con lo que ellos mismos han estado, digamos, pregonando, es tiempo de que llegue una mujer. Y ahí ella yo creo que estaba segura de lo que podía lograr, porque no era cualquier mujer, era ella. Entonces, a mí me parece que hay que de verdad estar muy emocionados por lo que sigue y porque sí la Corte como institución por lo menos se blinda, se fortalece, e incluso que el día de hoy en la mañanera
el presidente haya salido mesurado a felicitar a la ministra Piña y a decir que la Corte marca que es una institución autónoma, yo creo que es algo que debemos ver con muchísima, por lo menos con muchísimo optimismo en los términos en lo que estableces, Ilan, por lo menos en lo que queda del Estado de Derecho y en la importante función que hace el Tribunal Constitucional como órgano límite en nuestro sistema, ¿no? La verdad, de cara pues, a los 2 años que quedan con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo y desde luego pues de cara a los importantes retos que como país y como sistema de justicia pues tenemos el ejemplo de la sentencia que va a venir en el caso de prisión preventiva del sistema interamericano. O sea, hay muchas cosas que hacer, pero creo que por el momento hoy amanecemos con un mucho mejor escenario que el que se veía cuando por lo menos sonaba que podía llegar a presidir la Corte la ministra Yasmín Esquivel. Y yo creo que el presidente lo que más le interesaba es que no quedara Alfredo Gutiérrez Ortiz. O sea, para él eso era porque yo en mi diálogo interno, yo lo que siento es que ellos piensan que Alfredo Gutiérrez fue el que filtró la nota de la tesis. No digo que sea el caso, ¿eh? O sea, no, es lo que ellos piensan. Ha habido distintas teorías o sea, publicadas. No tengo pruebas, pues, pero de lo que escucho alrededor es que la teoría principal es que aparte, pues, cuando uno piensa, bueno, ¿y quién se beneficia más de tumbar a Yasmín? Pues ha sido Alfredo, pues, que es el que realmente estaba contendiendo. Entonces, que no haya quedado él, al final del día yo creo que le da confort al presidente. Y los votos que se fueron para Piña, que son Loreta, Yasmín Esquivel, Juan Luis. Yo me imagino que Lainez se había votado por ella también. O sea, estos votos que yo creo que son votos de gente que hubiera votado por Yasmín Esquivel, que se acaban dirigiendo a una persona impecable. Es que estás hablando de un ministro intachable. No, porque imagínense de lo que estaríamos hablando si hubiera sido Yasmín. No, claro. No, sí. O sea, de lo que estaríamos hablando hoy, sí, claro. La verdad. Es que agarras el Estado de Derecho y lo cuelgas de un moco. Sí. Estaríamos hablando del fin del Estado de Derecho. Hoy se habla de la división real de poderes. De nuestra profesión. Así es, claro. Y de muchas cosas muy lamentables, ¿no? Sí, creo que de todas maneras tenemos que poner sobre la mesa qué pasa con nuestro país donde la ética y la responsabilidad, o sea, no hay quien tome la verdad que se levante, como dice Ilan, pues yo renuncio para hacer frente a estas, si quieres decir a estas falaces, arteras, temerarias, imputaciones en mi contra, pero para no dañar a esta máxima, ¿no? A la institución, a la Corte, al Poder Judicial, ¿no? Me parece que sí es importante, ¿no? Yo creo que el Poder Judicial, como se ha dicho muchas veces, no está diseñado ni debe servir para apoyar ningún proyecto político. Por eso no me gusta cuando la oposición se monta a decir estas cosas. O sea, no está para apoyar ningún proyecto político. Sí. Tantos vicios ha habido en nombramientos antes como ahora. Pero aparte tan lamentable que alguien se atreva, como decía Ilan, a comprar su trabajo para titularse al fin de una carrera, como que los que tienen que revisar que las personas que están sometidas a su consideración en una terna cumplan con los requisitos constitucionales para poder acceder a esos cargos, no lo hagan. Es que eso es lo que cae mal. ¿Qué pasa con los senadores que tienen equipos de personas a su trabajo? Es lo que cae mal. Me parece. Salen y festejan, ¿no? O sea, que todo mundo deberíamos de festejar que Norma Piña haya llegado a la presidencia de la Suprema Corte. Pero salen y festejan, ¿no? Estos que son antiderechos, porque así les decimos aquí. Y es como de... Claro. O sea, no ni sabes, siquiera investigaste. Pero como no es... No sabes si no debes de festejar. O sea, además, exacto. Pena les debería de dar. Porque además no es el único nombramiento. O sea, ha pasado antes. O sea, el escándalo del nombramiento en su momento del ministro Medina Mora era antes de lo que pasó en el sexenio de López Obrador. Era si cumplía o no con el requisito de la residencia. ¿Me explico? O sea, no estamos libres. Entonces, es hora ya de cuestionarnos. ¿Qué pasó con el nombramiento de la persona titular de la CNDH? También se les fue al Senado. Pues es decir, es un desaseo desde no antes. nos paran ahí. No todo, ¿no? O sea, el desaseo está ahí. Ellos tienen una importante labor que cumplir. Quienes les están palomeando las iniciativas al presidente por acuerdos, por prebendas o porque tienen cola que les pisen o esqueletos en sus propios armarios, son ellos. Entonces ahí es donde tenemos que cuidarnos y ahí es donde tenemos que elevar el debate y la rendición de cuentas. Pues sí. Yo sí celebro que haya llegado una ministra, una jueza, como decía Ilan, que sea básicamente
impoluta, a que todos tenemos más que elogios para decir, porque nos hemos topado con ella como juzgadora varias veces, porque la hemos visto en su actuar, en la su conoces paso una en la vez corte, y se acuerda porque de ti. desde luego fisura el techo de cristal, pero además porque justamente habla de que la corte cerró filas pensando institucionalmente. O sea, los votos hayan sido de quien haya sido, porque además yo creo que ahí no necesariamente coincido, por ejemplo, en que Yasmín haya votado por Norma, pero sí creo que además hay otros que no ponen, quienes especulan en la lista, y creo que al final pues la votación es secreta y por eso se rompen las papeletas, y solo los 6 que estuvieron ahí lo saben. Me parece que habla de cómo la propia Corte cierra filas entre ellos en protección de la institución. Y eso habla bien de las y los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que eso también hay que destacarlo. O sea, no es nada más hay una frente, el presidente perdió, no. La Corte actuó con institucionalidad. Nuestras ministros y nuestros ministros estuvieron a la altura de los momentos de la responsabilidad y de la alta encomienda que ellos cumplen. Pues sí. Claro. Pues ahora, muy yo no bien. quiero ensuciar el nombramiento de Norma Piña, por supuesto, o con el otro tema, pero ¿hasta dónde puede llegar lo de Yasmín? O sea, tú lo decías, y parecería que hacia allá apunta, ¿no? Lo que la UNAM va a decir, pues es que no es. No, se O le sea, fueron y encima al entonces- Graue bien Sí, gacho. ahí yo me quedo con 2 pensamientos. Lo primero es que si algo hemos aprendido es que en este país todo se vale con tantita madre. Tantititititita madre. Si le falta tantita madre, tarde o temprano se va a caer. Y por último, y yo creo que en este país, y yo soy un gran creyente en México y en los mexicanos, en este país, al final todo está bien. Y si las cosas no están bien, es porque no han acabado. Hay que confiar. At the end, sí. Al final las cosas se acomodan. Yo quiero decir algo de eso, Ilan, y algo en la pregunta que haces, Casarín, de la UNAM, y me parece que es bien importante que lo tengas sobre la mesa. A mí me parece que lo que dijo el rector Graue es muy importante, porque ahí sí, no es una persona, No es una estás defendiendo institución, sí. Claro. el prestigio de la máxima casa de estudios. Estás defendiendo la todos Universidad los Nacional títulos Autónoma de profesionales. México, años, o sea, una institución Sí, a que todos está los rankeada estudiantes. internacionalmente. Sí. O sea, ese prestigio va mucho más allá que una prebenda, un favor político. Entonces creo que sí está metida en graves problemas, o yo tengo esa esperanza, y me parece que el comunicado mesurado, oportuno, muy razonado, además desde la perspectiva de garantizar el derecho de audiencia a todos los involucrados, porque era pleno periodo vacacional de la universidad, fue muy correcto, pero también muy contundente. O sea, cuando sale ese comunicado del rector, porque se utiliza enfáticamente la palabra plagio, y que por lo menos la que se presentó antes, básicamente pues lo que está diciendo es, vamos a ver, porque se presentaron otros elementos de prueba, pero aquí está el microfilm, aquí tenemos todo, y yo creo que va de la mano el prestigio de la institución. Y claramente abrieron una caja de Pandora de un grave problema que tienen, que seguramente es ese otro que habrá que investigar y que tiene que ver con esta pues profesora que por lo visto durante años se dedicó a lucrar, porque entiendo que han aparecido 8 o hasta 9 tesis que son prácticamente idénticas, y pues estas que ya descubrieron, me imagino pues que si te pones a rascarle un poco más se encuentran muchas más. Y perdón, nada más para terminar. Hace unos años me tocó ser en una plática sobre la cultura en las instituciones. Lo que decían es, tú vas a tener problemas, crisis, inclusive en los lugares que son considerados excelentes. Vas a tener una crisis en Harvard, vas a tener una crisis en Goldman Sachs, vas a tener una crisis en Cravath, vas a tener una crisis en la Clínica Mayo. Lo que hace la diferencia siempre es el accountability, ¿no? Uh-huh. Es el decir, yo creo que tenemos un problema, ¿cómo lo corregimos y a quién castigamos? ¿Y cuál es el castigo, no? Y la Corte, pues obviamente no está exenta, ¿no? O sea, y la UNAM tampoco está exenta. Lo importante es reconocer, primero, que hay un problema, que hubo un error, y segundo, tomar las determinaciones necesarias. Y yo no tengo nada ni en contra de la 4T, no tengo nada en contra, al contrario, yo comulgo con muchas cosas de la 4T, ustedes cosas porque aquí lo he dicho, ¿no? Sí. Pero sí creo que no puedes tú sostener lo insostenible. Porque entonces todo lo demás que defiendes el día de mañana, entonces ya salió del plano de la congruencia y nos volvemos incongruentes. Uh-huh. Es fundamental
que si la ministra no tiene un título, que se corrija. ¿Cómo? Pues no sé si es quitarle su título o darle la oportunidad de obtenerlo posteriormente, rehaciéndola. O sea, tiene que haber un mecanismo que sea el que más favorezca a todos, pero tiene que ser empezando por la verdad. No podemos simular algo que no es, porque entonces le estamos viendo la cara a todos los mexicanos y todas las mexicanas. Pues sí, pues ahí está, no se nos va a olvidar, se ha hecho más grande porque aparte lo ha hecho más grande ella. Ella misma. Y pues seguro la semana que entra seguiremos hablando de esto, ¿no? Sí. Sí. Seguro. Y que no se nos olvide, Ilan, que yo creo que sí, se le puede dar una oportunidad, la que sea, pero el requisito constitucional para ser ministro o ministra de la Corte es no solamente tener el título, 10 sino tener años. 10 años en el ejercicio de la profesión. 10 años, sí. Bueno, pues 10 vamos años, a ver qué sucede. Que no es poca cosa. Porque el 5 regresa a la UNAM o sea, quizás esta semana haya una respuesta de la Pero va a ser de la muy UNAM, interesante. porque el 5 es jueves. Va a ser ¿no? muy interesante lo que Sí, pasa. pasado mañana. Ajá, entonces bueno, pues vamos a ver si ya van a decir que Grau es un traidor. Gracias. ¡Feliz año, Clau! ¡Feliz año, Car! ¡Feliz año! Feliz año. Feliz Que año. estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Ustedes también nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana. Aquí toda la banda que ya conocen. Y que a veces les caen bien y que a veces no, pero que siempre los ven. Bye.